y doblegando a las fuerzas de las tinieblas. Dice, hermano, yo quiero el Espíritu Santo. Bueno, ¿estás listo para el desierto? En el Espíritu oí como 3 amenes. Porque el poder del Espíritu viene a tu vida, te llena para demostrarle al diablo quién manda en la tierra. Para eso es que viene el Espíritu, para dar evidencia que en la tierra hay un poder más grande que el poder del diablo. Y ese poder es el poder del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo necesita un cuerpo donde habitar, desde donde Él va a expresar el poder y la virtud de Dios. Nosotros somos los que acarreamos la gloria, el poder y la virtud del Espíritu de Dios. Ser testigo significa entonces dar evidencia. Y la forma que vamos a dar evidencia es a través de las diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros. Existen varias formas de dar evidencia. Nosotros vamos a estudiar unas cuantas, porque no tenemos tiempo para estudiarlas todas. En primer lugar, vamos a ver los dones del Espíritu. 1 Corintios 12, 4 al 6. El Espíritu Santo, en la manifestación de su poder, se divide en 3 áreas: dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. En el verso 4, empero, hay repartimiento de dones, pero es el mismo Espíritu. Verso 5, hay repartimiento de ministerios, mas es el mismo Señor. Y hay repartimiento de operaciones, mas es el mismo Dios el que obra todas las cosas en todos. Entonces la manifestación del Espíritu Santo no es solo los dones, también son los ministerios. Y también hay operaciones. No tenemos tiempo de desmembrar todas estas cosas. Y simplemente veamos del verso 8 al 10 las 9 manifestaciones del Espíritu de Dios en los dones. Pero tenemos que entender que solo porque aquí hay 9, eso no quiere decir que solo eso hay. Porque hay operaciones. Y hay otras manifestaciones del Espíritu Santo. Pero en el verso 8, a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, en su Biblia dirá discernimiento de espíritu, a otro géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Hay, si no me equivoco, 9 manifestaciones, pero les digo nuevamente, esas no son las únicas, esas son las que alcanzaron, como quien dice, a escribir. Estos dones del Espíritu, dice que el Señor le da palabra de sabiduría. No le da sabiduría, le da una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento. Los que estudian mucho de estos dones del Espíritu todavía están en controversia y no se han puesto de acuerdo. Dice, palabra de sabiduría es algo que tiene que ver con el futuro, palabra de conocimiento es algo de ahora, y otros lo agarran y lo dan al revés. ¿Sabe qué? Lo importante no es si el del futuro es de ahora, lo importante es que funcione. Es lo que yo creo. Ahora, hay personas que tienen el poder y la unción de Dios, ministros. Y hay gente que les tiene un pavor horrible al ministro, porque de repente viene y se fue a echar su chonguengue, o como lo dice aquí, su parranda, ¿verdad? Se fue a echar la parranda el hermano y faltó 3 cultos y ahora viene, pero ya se compuso, ¿no? O medio compuesto. Y entra a la iglesia y el ministro le dice, el Señor dice que dejes de estar caminando en esa forma. Dice, ay, porque aquel que es hijo de Dios tiene que andar en rectitud. Y dice, el pastor lo sabe todo. No, no lo sabe todo. Es solo una palabra, pero no se confíe, porque Dios le puede dar muchas palabras. Solo palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Todos los dones del Espíritu colaboran y contribuyen para llevar a cabo algo. Por lo menos, la palabra de profecía puede ser una combinación
de la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia. Y proferir profecía significa cuando usted habla aquello que Dios le dio a decir. El don de milagros requiere fe. Por eso dice aquí el don de fe. El don de fe entra a actuar para que usted vaya a ejecutar un milagro. Algunas veces Dios le habla y le dice, voy a ponerle manos a aquel, y dice, que vaya otro. Pero cuando se le sube la fe, usted va en el nombre de Jesús. Dice, ay, qué fe tan grande del hermano. No, es que fue el don de fe. Pero después de que usted pone mano, la fe se le va por los zapatos y dice, qué torpe, ¿cómo me puse a peor si no sana este fulano? Pero en ese momento usted no estaba pensando en eso, porque el don de fe está activado. Para echar fuera a los demonios es el don de milagros y el don de fe, que Dios va a capacitar en ese momento usted, para que usted vaya y confronte a un demonio o a un endemoniado o a lo que sea, y lo echa fuera en el nombre de Jesús. Y usted se ve todo poderoso, y cuando termine el asunto usted está, ay, peor si van a llegar a mi casa. Bueno, no les dé la dirección. Hay dones de interpretación de lenguas. Eso no quiere decir que usted va a tener que aprender inglés o chino o alguna cosa. Es una inspiración divina del Espíritu Santo, que alguien viene y está aquí al frente hablando en lenguas y usted entiende todo lo que está diciendo, pero usted antes nunca ha entendido ningún otro idioma. Como dijo alguien por allá, solo el mexicano. Es una operación suprema del Espíritu que en ese momento le habilita. Ahora hay personas que se limitan, porque hay personas que dicen, yo tengo el don de sanidad, aleluya, y todos los otros dones, ¿qué pasó? ¿Sabe cuál don tiene usted? El don del Espíritu Santo. Y puede tener todas las manifestaciones, según la necesidad. A este le da de una forma, a este le da de otra forma, a este, y si no hay otro se lo da al oeste. Aquel que está dispuesto, aquel que está adorando, aquel que está entrado en el Espíritu de Dios, el Señor le va a hablar y le va a dar esa actividad del don. Pero la razón de que funciona el don es porque usted ya tiene el don del Espíritu. Cuando usted tiene el don del Espíritu, todas las otras manifestaciones del Espíritu Santo de Dios se pueden dar en su vida, o en bajada, según como esté la iglesia. Gracias, Padre, por los chistes, porque esta gente está muy seria. Hay géneros de lenguas, y en el género de lenguas, la persona que recibe el Espíritu Santo alguna vez va a estar hablando en lenguas y se oye como que está hablando en chino. Después se puede oír como que está hablando en portugués, o como que está hablando en taiwanés. Y siempre que habla va a estar, tiene género, o sea, tiene diferentes lenguas. Ahora, para aclarar algo, hay mensajes en lenguas. Si no estamos estudiando todo eso, solo les voy a dar como una nota. Hay mensajes en lenguas y hay simplemente el hablar en lenguas. Cuando la iglesia habla en lenguas, no necesita interpretar, porque cuando usted está hablando en lenguas, está hablando con Dios. Pero cuando es un mensaje en lenguas, necesita interpretarse, porque es Dios que está hablando a través suyo, a través de la congregación, para la congregación. Entonces es importante que en la iglesia haya una persona que tenga el don de lenguas, de